Sobre sus pies, hermanos, y vamos a abrir la palabra en el Evangelio de Lucas. Evangelio de Lucas, y vamos a meditar esta mañana en el capítulo 17. Evangelio de Lucas, capítulo 17. Cuando usted lo tenga, por favor, dígame un fuerte amén. Lucas, capítulo 17. ¿Ya está allí, hermano? Dice la palabra del Señor. Solamente vamos a leer dos versículos para poder poner en contexto lo que vamos a meditar esta mañana. Dice la palabra: dijo Jesús a sus discípulos: imposible es que no vengan tropiezos, mas ay de aquel por quien vienen. Mejor le fuera que se le atase al cuello una piedra de molino y se le arrojase al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Padre, queremos agradecerte esta mañana por la oportunidad que nos das de meditar en tu palabra. En esta hora, Señor, pongo mis labios a tu disposición, mi mente también, Señor, para simplemente ser un instrumento que pueda servir para llevar el mensaje que tú tienes para todos nosotros a esta hora. Gracias, Dios, porque todo te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amables hermanos y hermanas. A aquellos que le ponen título a lo que meditamos, este sermón se llama ¿cuáles son mis tropiezos? ¿Cuáles son mis tropiezos? Quiero comenzar primero a poder hablar del pasaje que vamos a meditar, porque sin escritura es difícil poder decir que es una palabra de Dios. Si no tomamos la escritura, entonces esto es simplemente un discurso, una ponencia, una disertación X, pero el solo hecho de meditar la palabra, de adentrarnos en ella, nos hace decirle a Dios que necesitamos oír su voz. Porque sabe una cosa, Dios sigue hablando a su pueblo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y nos sigue hablando a través de la palabra. Por esa razón, lo primero que quiero que sepamos esta mañana es que estamos en el capítulo 17 del Evangelio de Lucas, ante una sección que no solamente tiene este tema. Si lee usted todo el capítulo 17 del Evangelio de Lucas, lo que vamos a encontrar es este primer tema que hoy vamos a meditar, que aquí la traducción es los tropiezos, pero realmente la traducción del griego es los escándalos. Eso es el primer tema de toda la sección del capítulo 17 del Evangelio de Lucas. El segundo tema que se hablará ahí en Lucas 17 es el perdón. Es otro de los elementos que se menciona a lo largo y ancho del capítulo 17. El tercer tema es la fe, y el cuarto tema es el espíritu de servicio. Digo esto porque no solamente el texto está dirigido a hablar de tropiezos o de escándalos, no solamente habla de perdón, no solamente habla de la fe, y no solamente habla del espíritu de servicio que debe de haber en todos los seguidores de Jesús. Son cuatro temáticas que aborda el capítulo 17 del Evangelio de Lucas. Luego también Jesús habla porque Él tiene interés en la vida comunitaria, la vida que están llevando mutuamente los discípulos, es decir, las interrelaciones que ellos tienen entre sí. ¿Qué está arrojando? Si es algo positivo, si es algo negativo. Y por eso aborda esta temática de los escándalos o de los tropiezos, como usted lo quiera llamar, del perdón
Habla de la fe y habla del espíritu de servicio, porque en esa medida se puede una comunidad ir solidificando, caminando en el camino que Dios le ha trazado, o si estas cosas no están bien, esa comunidad se va a desintegrar, esa comunidad se va a dividir, como dice un texto de la Escritura, una casa que está dividida no puede permanecer. Entonces, por eso la comunidad de creyentes, Jesús le da una importancia tal que quiere hablar de esa situación de la relación entre todos ellos, para lo cual va a hablar específicamente de estos 4 temas que ya se los he mencionado. En segundo lugar, Jesús no solamente quiere hablar de la relación entre toda la comunidad, entre ellos. Jesús también quiere destacar algo, y pónganme atención a esto. Jesús quiere destacar la responsabilidad que cada persona que sigue a Jesús tiene. Porque hay personas que piensan que el camino del Señor solamente tiene que ver con llegar al culto, con orar, con cantar, con escuchar la palabra, con diezmar, con esto. Momento. Pertenecer a los seguidores de Jesús nos hace responsables de ciertos aspectos que debemos de cumplir dentro de una comunidad. No sé si me está entendiendo, hermano. Y esa responsabilidad que usted tiene no es para con la denominación, no es para con el pastor. Esa responsabilidad usted se la tiene que dar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Es una encomienda que Dios nos hace a cada uno de nosotros. Y nos dice, por eso el capítulo 17 va a decir, las responsabilidades que usted y yo tenemos dentro de una comunidad. ¿Qué papel debo desempeñar dentro del grupo de fe al cual yo pertenezco? Y luego también los deberes ministeriales. Es decir, aquí se va a dividir la enseñanza primero para los recién que han empezado el camino, que son los discípulos, o como dice el versículo 2, poneme el versículo 2 por favor, hijo. Hay una categoría, dice acá al final, que hace tropezar a uno de quienes, de estos pequeñitos. La traducción sería de estos débiles, de estos que recién empiezan el camino. Esa es la primera categoría. Luego, cuando ya pasamos al versículo, quiero ver, déjeme ver, versículo 3. Mirad por vosotros mismos, si tu hermano pecare. Aquí ya no está hablando a los pequeñitos, aquí ya les está hablando a los discípulos que tienen mayor madurez. Por eso esto es importante evidenciarlo, porque solamente de esa forma nos damos cuenta que está bien. Una persona recién ha comenzado el camino de la fe, es un pequeñito, es un débil, es un recién convertido. Pero aquellos que ya tenemos ciertos meses, ciertos años, ciertas décadas tal vez, a nosotros ya Dios nos toma como personas maduras y también nos demanda ciertas cosas que cumplir a nivel personal, como el caso del perdón, o ciertas cosas que tienen que ver con el servicio. Por ejemplo, desde el versículo 7 del capítulo 17 se va a hablar de siervos. Y por ejemplo, solamente quiero tocar el versículo 10. Estoy nada más en la introducción, pero quiero tocar el versículo 10. Mire el grado de responsabilidad que tenemos los maduros. Lea conmigo el versículo 10, por favor. ¿Qué dice, hermanos? Así también vosotros, cuando hayáis hecho
todo lo que se os ha ordenado, ¿qué hay que decir? Siervos inútiles somos. Pues lo que debíamos hacer, es decir, lo que Dios quiere no solamente es que hagamos lo que Él nos ordena. Si nosotros hacemos solamente lo que Dios nos ordena, ¿qué dice el texto que somos? ¿Siervos qué? Cuando hacemos solamente lo que Él nos ordena. Es decir, que Dios espera de nosotros mucho más. Si solo cumplimos con lo que Él nos ha ordenado, somos inútiles. Cuando lo cumplimos. Y ahora imagínense cuando no lo cumplimos. Si cumplir todo, es decir, soy un siervo inútil, no cumplir eso, ¿qué seríamos? Doblemente inútiles, ¿va? Porque, mire hermano, quiero que sepa esta mañana, Dios tiene grandes expectativas para todos nosotros. ¿Cuántos dicen amén a eso? Dios tiene grandes cosas para nosotros. Dice el profeta Jeremías: yo sé los planes que tengo para ustedes, planes de bien y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces, Él anhela, Él espera, Él quiere que de nosotros muchas cosas. Pero por eso nada más a nivel de categorización están los pequeñitos que menciona el versículo número 2 y están los que deberíamos ser maduros, los que debemos cumplir las ordenanzas de Dios y aquellos los cuales no solamente hagamos lo que Dios nos pide, sino que hagamos aún más de lo que Él nos pide. ¿Estamos hasta ahí, hermanos? El último punto de introducción. El problema es que Jesús percibe un peligro dentro de la comunidad. ¿Y cuál es el peligro que percibe Jesús? De que todo mundo va caminando detrás de Él, pero hay personas que se van desertando, hay personas que se van apartando, hay personas que se van haciendo a un lado. ¿Por qué se van haciendo a un lado? Bueno, número uno, por los tropiezos, por los escándalos. Número dos, por las relaciones de falta de perdón que tienen entre ellos. Número tres, porque no tienen fe como para decir vale la pena seguir a Jesús. Y número cuatro, porque no estamos dispuestos a dar aún más de lo que Dios nos ha pedido que demos. Entonces, esta mañana no me alcanzan ya solamente me quedan 22 minutos. No me alcanza el tiempo para poder abordar las 4 temáticas: la de los escándalos, la de la falta de perdón, la de la fe y la del espíritu de servicio. Pero sí quiero tocar con ustedes la primera parte, que tiene que ver con los escándalos. Muy bien. Habiendo dicho esto, ahora sí entramos en materia. Quiero que vuelva a leer conmigo el versículo número 1. Y lo primero que vamos a aprender es a qué tipo de tropiezos o de escándalos se refería Jesús. Primero vamos a abordar el porqué de este pasaje, el porqué para esta comunidad, y luego vamos a ir sacando lo que a nosotros nos corresponde. ¿Estamos hasta ahí, hermanos? Bien, dice la palabra del Señor: dijo Jesús a quienes, a sus discípulos. Y ya hablamos con ustedes, aquellos discípulos que recién están empezando a seguirle, que son los pequeñitos, o también aquellos discípulos que se les demanda mayor madurez, mayor estabilidad, a ambos. ¿Y qué les dice Jesús? Imposible es que no vengan, ¿qué cosa? Los tropiezos. ¿Cuáles tropiezos tenían estas primeras comunidades de cristianos? ¿Cuáles tropiezos vivían estas primeras comunidades de cristianos? Primero, quiero que vaya a Romanos 16, no me pierda Lucas capítulo 17, pero nada más quiero abordar el pasaje en su contexto. Romanos 16, ¿ya lo tienen ahí?
Romanos capítulo 16 y vea el primer tropiezo que podían tener. Versículo 17. ¿Ya están ahí conmigo? Leamos todos la Biblia. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones. ¿Y qué cosa? ¿Y qué cosa? Tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan a los corazones de los ingenuos. Porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos. Así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Lucas se está refiriendo a una comunidad que el primer tropiezo o el primer escándalo que podían vivir era una doctrina la cual no les aprovechaba. Lejos de eso, como acabamos de leer ahí en Romanos, ¿qué hacía esa enseñanza? Les causaba divisiones, les causaba tropiezos. La primera generación de cristianos, como también las generaciones de cristianos de la actualidad, hoy tenemos una diversidad de enseñanzas. Las enseñanzas, pues claro, son un compendio de creencias que los hombres han elaborado de manera sistemática, pero que esa enseñanza puede servir para unirnos, puede servir para ser mejores creyentes, puede servir para poder solidificarnos en Cristo, o esa enseñanza puede ¿qué? Dividirnos y puede causar, como dice Romanos, tropiezo. Por eso este problema que se da en la primera comunidad de cristianos es el mismo problema que también estamos viviendo en la actualidad. La enseñanza que usted recibe, porque eso es la palabra doctrina, la enseñanza lo une o lo divide de los demás hermanos. Lo incluye o lo separa. Lo pone en amistad o lo vuelve enemigo. Ahí usted tiene un buen parámetro para saber si una iglesia es una iglesia que está acorde a la voluntad de Dios. Si esa iglesia, en la iglesia donde yo voy, me están enseñando que no le debo de hablar a otros hermanos, entonces esa iglesia está causando división. Si en esa iglesia me dicen que la única sana doctrina es ahí donde están ellos, entonces esa iglesia no está uniendo, esa iglesia está dividiendo. Esa iglesia no procura que el amor de Dios esté sobre todo el mundo. Esa iglesia se ha centralizado y cree que ella es la única beneficiaria del amor de Dios. ¿Y qué quiere Jesús? Que estos pequeñitos se incluyan, que estos pequeñitos forman parte del reino de Él. Pero claro, hay iglesias donde no quieren incluir a todos, y por eso su enseñanza, ¿cuál es? Enseñanza de exclusión. Y por eso Pablo lo aborda en Romanos y dice: hermanos, fíjense en los que causan divisiones y tropiezos, es decir, divisiones y escándalos, porque estos, en lugar de estar salvando personas para el Señor, lo que hacen es estar condenando a las personas. Lo que Dios quiere es salvar al mundo. Lo que estas doctrinas enseñan es que Dios quiere matar al mundo. Dice Juan: porque Dios no envió a su Hijo
para condenar al mundo, Dios envió a su Hijo para que el mundo fuese salvo por medio de Él. Hay iglesias donde en lugar de hablar de cielo, donde en lugar de hablar de salvación, donde en lugar de hablar de redención, todas sus enseñanzas tienen que ver con el fuego, con el infierno, con los pecadores, tienen que ver con la condena, tiene que ver con juzgar, tiene que ver con la crítica, tiene que ver con todo eso. Pregunto, ¿su enseñanza causa unión, causa que más personas se acerquen al reino o causan división? Usted responda. Cuando una iglesia se vuelve, yo le llamo así, ¿verdad?, rabiosa. Pastor, ¿qué es una iglesia rabiosa? La que solamente ellos quieren encerrarse. No le hable. No, porque esos hermanos del Taber son pecadores. Tienen un poco de razón, va, pero el que nos juzga y el que nos perdona es nuestro Señor Jesucristo. Sucede que hay personas que les prohíben en las iglesias que nos hablen a los del Taber. Hay iglesias donde dicen, no, es que ustedes no sienten lo que nosotros sentimos. Ese era el tropiezo. Hay otra porción que he traído acá, 14 de Romanos, una paginita atrás. (14 de Romanos, versículo 13). Dice, ¿ya están ahí conmigo? Así que ya no nos juzguemos más los unos a otros, sino más bien decidir, ¿qué cosa? No poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. La primer cosa que causaba tropiezo en esta iglesia a la cual se dirige Lucas era las doctrinas que dividían, las doctrinas que separaban. La segunda cosa que ocasiona tropiezo, ahí usted lo acaba de leer en Romanos 14:13, dice, así que ya, lea conmigo por favor. Yo quisiera que ahí cada vez que usted piense un hermano o alguna hermana chambrosita le hable de alguien, usted le cite este texto. ¿Están aquí conmigo, hermano? Aunque todo el sermón se durmió, no puso atención, ponga atención en esto. Así que, ¿qué dice? Ya no nos juzguemos más los unos a los otros. ¿Qué cuesta eso en una iglesia, hermano? ¿Qué cuesta eso? No juzgarnos los unos a los otros. Mire, cada quien va a rendir cuentas delante de Dios. De eso que no le quepa duda. En segundo lugar, Dios tiene sus ojos viendo la vida de todos nosotros. ¿Están aquí todavía conmigo? Y el único que tuviera la posibilidad de juzgarnos es nada más Él. Si eso es así, ¿por qué a veces nos juzgamos los unos a los otros? ¿Por qué me tengo que meter en la vida de otra persona? Mire, que no le basta suficientemente los problemas que tiene en su vida para meterse con los problemas de otra gente. Usted. ¿Están aquí todavía, verdad? No le basta. No le basta suficientemente los problemas de sus hijos para andar pendiente de la hija de la vecina. Usted. No es que vieras anoche a qué hora llegó la hija. Por lo menos ella llega y la hija suya que no llega. Esta parte, mire, porque cuando yo juzgo a un hermano, ¿qué dice que pasa? ¿Qué pasa cuando juzgo a un hermano? Le doy un tropiezo y una ocasión de caer a él. Con una cosa tan sencilla. Con algo tan insignificante, supuestamente para usted.
Eso de prestarse a que, ay hermano, yo quiero hablar con usted, es que mire, le voy a contar lo de un hermano. Ya no nos juzguemos más los unos a los otros. Pero pastor, si yo lo vi pecando al hermano, ay déjelo, mejor ore por él. Yo la vi a esa hermana sin vergüenza, ay déjela. Usted está bravo porque no le hacen caso, a ella sí. No nos juzguemos, porque el juzgar a alguien puede hacer que alguien tropiece o tenga una ocasión de caer. Esta era la problemática. Esta era la dificultad que aborda Lucas 17. Ahora, quiero que vuelva a leer 17:1 de Lucas. Ya vimos la perspectiva y digamos lo hemos visto de manera breve. Había otra serie de tropiezos que podían tener. Por ejemplo, la iglesia de Jerusalén hacía tropezar a los gentiles porque querían que los gentiles, aunque no fueran judíos, se circuncidaran. Querían que aunque no fueran judíos, cumplieran todas las normas de salud que ellos tenían. Y con ello hacían incluir a las personas al mensaje de salvación. No, los excluían. Y una serie de cosas. Tenían que cumplir los preceptos, tenían que hacer lo otro, tenían que hacer aquello, como muchas iglesias de hoy. No, es que si usted no habla en lenguas, usted no tiene la capacidad de servir. No, es que si usted no es bautizado, no puede servir. Es que si usted tal cosa, o sea, una serie de cosas, hermano. Solo por mencionarles algunas. Como le repito, es amplia la temática, pero esta mañana no estamos abordando el tema de manera de una clase de evangelios o de teología. Tenemos que rescatar este principio bíblico para poder esto aplicarlo a nosotros. Y eso es lo que en este momento vamos a hacer. Primero, hay una palabra allí que no la deje desapercibida. Dice Jesús en el 17:1, dijo Jesús a sus discípulos. ¿Y cuál es la primera palabra que ahí aparece? Imposible. ¿Esto qué significa, pastor? Esto es el carácter inevitable de los tropiezos. Usted comienza el camino y sendero de la fe. Jesús le va a decir aquí, ¿qué le va a decir? Imposible es que no vengan los tropiezos. Y fíjese que gramaticalmente es como que hace un doble énfasis. Ni siquiera en el castellano la traducción sería imposible que no vengan los tropiezos. Solo bastaría eso, pero le añade el verbo ser. Es decir, imposible es. Para que usted sepa que cuando usted viene a los pies del Señor, viene a los pies de Cristo, no va a comenzar a caminar sobre una autopista o sobre un freeway. ¿Sabe que en Estados Unidos los freeway son esas calles que son inmensas, pero que son planitas? Por eso el freeway, la traducción es freeway, el camino libre. No va a encontrar semáforos, no va a encontrar túmulos, no va a encontrar nada. Ese es el camino libre. El cristianismo no es un freeway. El cristianismo no es un lecho de rosas, hermanos. Sepa y entienda que el día que usted acepte a Cristo, el día que usted se comience a involucrar en la iglesia, ese día comenzó un camino lleno de ¿qué? ¿Lleno de qué? Lleno de tropiezos. Lleno de tropiezos. No es que su sendero va a ser lindo y hermoso. Mire, usted no tenía problemas en su casa ni cuando era bolo.
Llegaba Bolo a la casa y pues iba, como iba Bolo, nadie le decía nada. Y si le decían algo, ni sentía usted la guacalada de agua ni nada. Nadie le decía, el venir a la iglesia, mire, ahí comienza a fregar su familia, sus hijos, su mujer, su esposo. O sea, todo mundo comienza. ¿Por qué? Por el carácter inevitable de los tropiezos o escándalos. Porque la idea es que usted ya comenzó ese camino. Entonces es como esos juegos que los niños a veces ponen en las plataformas, ¿no? Que ahí va el muñequito y al muñequito comienzan a tirarle bombas, comienzan a tirarle piedras, comienzan a tirarle agua, porque lo quieren derribar, porque lo quieren botar. Así es la vida del cristiano. Por eso, lo primero que quiero que sepa esta mañana es que el camino del evangelio no es una autopista. Y anótelo ahí en su Biblia. Hoy me enseñaron en la iglesia que el camino del evangelio no es una autopista, es un camino lleno de tropiezos, de baches, de hoyos, de esto y de lo otro. Eso es lo que va a comenzar a ver. Le repito, los primeros tropiezos que usted va a tener a veces es en la casa, a veces en el trabajo, que le hacen burla, a veces en la colonia, y peor aún, a veces es en la misma iglesia donde usted va a tener los tropiezos. Como pastor, ya vio el texto de Romanos. En la iglesia usted puede tener un tropiezo con alguien que le juzga, con un pleito, con un negocio. Por eso mire, en la iglesia dice, hermanos, trate la manera de no hacer negocios. Y si los hace, sepa y entienda que los seres humanos somos complicados. No le estoy prohibiendo que los haga. Solo le estoy diciendo puede ser que eso sea un tropiezo para usted si un negocio sale mal. No, es que el hermano me dijo que pues sí, y el hermano de la iglesia, ¿cómo me va a quedar mal que fuera su fiador? Que hay una hermana, el hermano de la iglesia, ella tan cariñosa, va trabajando para el gobierno, y le dice, sí, hágame el favor, yo solamente quiero, fueron $14,000. Dice, ya, préstemelo, fírmeme. Usted como trabaja en el gobierno. Y viene la hermanita y me dice, pastor, ¿y usted qué dice? Hermana, yo nunca le voy a recomendar eso. Le voy a decir que lea el proverbio: no salgas fiador para con tu hermano, no sea que lleguen a quitar las cosas de ti. Ay, pastor, pero es que mire, yo no creo que me quede mal. 7 años de haberse ido a Estados Unidos y la dejó trabada con el préstamo. ¿Sabe a quién le llegan el descuento mensual? A ella. ¿Sabe cuánto le ha mandado a Estados Unidos la persona que le enganchó? Nada. Ya ni le contesta, ni le habla. Pero eso fue un problema entre ellos. Sí, fue entre ellos, pero eso fue una causa que ya no vinieran a la iglesia. ¿Qué dice el texto? Imposible es, léalo conmigo, imposible es que no vengan los tropiezos. Imposible. ¿Qué le digo? Bueno, yo tengo tanto que contar en 30 años las experiencias acá. No, es que mire, pastor, yo quiero hablar con usted porque el hijo del hermano anda detrás de mi hija. Vaya, usted decide, hermano, si quiere darles permiso de andar de novios o no. Esa es la ilusión, son jóvenes. Yo le diría, de todas maneras siempre van a andar, o peor, su hija puede andar con una persona que no es que la garantía sean los de la iglesia, va, pero por lo menos son los menos malos, va. Y hace el escándalo y hace al final se dejaron de frecuentar la iglesia, tanto uno como el otro. ¿Y sabe qué es lo peor? Nunca anduvieron los bichos.
Nunca. Imposible es que no vengan los tropiezos. El camino del Evangelio, esto es una cosa de que cada día usted va a encontrar dificultades, tropiezos, enfrentamientos con hermanos de la iglesia, con líderes, con pastores. No le está diciendo ahí, pues, imposible es que no vengan los tropiezos. Ahora, el problema no son los tropiezos, el problema es cómo yo voy a reaccionar a los tropiezos. Y este es el punto que quiero destacar. No me va a quedar mucho tiempo más, pero quiero destacar este punto. Mire, si yo ya sé que el camino del Evangelio tiene tropiezos, si yo sé que el tropiezo me lo puede producir mis propios familiares, los compañeros de trabajo, los vecinos, o peor aún, si yo sé que el tropiezo me lo puede producir un hermano de la iglesia, un líder, un pastor, hey, no me vuelvo sensible. Yo tengo que estar preparado para esto. Yo tengo que estar preparadísimo para esto. Es que no es algo nuevo. Ay, yo no me esperaba. ¿Y qué esperaba usted? En un lugar donde hay seres humanos, ¿qué espera usted? Errores, porque todos tenemos errores. ¿Qué espera usted de un lugar donde hay seres humanos? Que a veces un ser humano va a llegar alegre, hermanito lindo, que otro día lo va a encontrar vieja loca, vieja chambrosa. ¿Qué espera, pues? O sea, uno tiene que estar sabedor. Uno tiene que tener claridad que si yo he comenzado este sendero, que si yo estoy en esta iglesia, que si yo estoy en este ministerio, yo sé que me van a llover las pedradas. ¿Estamos aquí, hermanos? Así que no se haga usted el dulce de azúcar que medio le cae una gotita y comienza a deshacerse. Es más, la Biblia dice en una carta de Pablo que tomemos toda la armadura de Dios para hacerle frente a todos los dardos del enemigo. Entonces, ¿vienen tropiezos? Claro, pero yo sigo adelante, pero yo continúo. Pero me dieron una pedrada, yo medio me bajé, me pasó un chollón, pero yo sigo a la meta. ¿Cuál es mi meta? Caerle bien a todos, llevarme bien con todos. No, mi meta es presentarme delante del Señor y decirle: Señor, yo fui poco fiel, pero aquí estoy, Señor, perseveré, llegué hasta el final. Pero ¿qué vamos a decir muchos? Ay, es que me peleé con el pastor Boris y por eso ya no seguí. O como hay gente, va, ay, no, a mí los problemas ya no me gustan. Aquí estoy, aquí dejo todo tirado. No, hombre. Imagínense si así dijeran los soldados que van a la guerra, va. Cuando ven la primera bomba, cuando ven la primera, no, yo no vine aquí para pelear, yo mejor me voy para mi país. Ahí lo matan entre todos los soldados. Porque esta, como dice la escritura, voy a usar palabras paulinas, esta es una guerra espiritual, hermanos. Es una guerra espiritual. Y con esto termino, en la cual yo me tengo que proponer que nada ni nadie me va a separar de Dios. Ya lo dijo Pablo en Romanos. Ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo me podrán separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pero yo me tengo que proponer. Yo sé que voy a tener aquí un problema con él. Claro que sí, hombre. Claro que sí. Mire, yo ya no, la madurez me hizo a veces, no que ser duro, pero es que yo sé que una persona, así como me ama y así como me estima, también va a hablar peste de mí después. Yo lo sé.
Si aquí hay personas que yo le dijera, y no lo digo porque no es ético, pero usted supiera las cosas que le hemos ayudado. Usted solamente ha escuchado las pestes que habla de este servidor, pero nunca le ha dicho las cosas que se le favorecieron, las cosas que se le dieron. Pero eso es así. Yo tengo que saberlo. Yo tengo que saberlo, que hoy mucha gente está aquí sentada en la iglesia, pero probablemente mañana no va a estar. Que hoy puede decir qué linda iglesia, qué maravillosa, pero mañana va a decir, esa iglesia es del diablo, ahí está el anticristo, ahí está. Eso es así. Ahora, yo tengo una determinación. Yo no me fijo en las pedradas. Yo no me fijo en las emboscadas. Yo no me fijo en los tropiezos. Yo no me fijo en las trampas. Yo tengo puesta mi mirada en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y quiero que a pesar de todo, llegar allá donde Él y decirle, he peleado la buena batalla. Tuve dificultades, sí, pero aquí estoy, Señor. Ya no tengo más tiempo. El último punto es: los tropiezos a veces no son del diablo ni de la gente. El tropiezo para mí soy yo mismo, fíjese. Pero ya no me queda tiempo para poder desarrollarlo. Lo vamos a hacer a las 10. Así que, hermanos, no nos fijemos en los tropiezos. Fijémonos en la corona que Dios tiene para todos los que lleguemos al final. Démosle un fuerte aplauso a Él. Padre. El predicador ha finalizado el mensaje. Es hora que recibas a Jesús como tu único y suficiente Salvador personal. Hazlo de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador, perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar al Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Si has hecho la oración con todo tu corazón, te damos la bienvenida a la familia de la fe. La Biblia dice en Juan capítulo 1, versículo 12: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hijos de Dios. Te damos la bienvenida a nuestra iglesia. Somos más que una familia. Tabernáculo Bíblico Bautista, Ciudad de Delgado. Dios te bendiga.